Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de fenómenos extraños. Bienvenidos una noche más aquí de misterio. Y esta vez vaya invitado que tenemos, ¿eh? Tenemos un invitado de los buenos, de los que yo siempre he visto por la tele. Es la segunda, tercera vez que ya viene por aquí, o sea, ya es una cara conocida, lo he entrevistado en varias ocasiones. Y bueno, ya sabéis quién es todos, o sea, no hace falta mayor presentación. Va a pasar un momentito, nada, 5 segundos por el chat, que veo que está aquí la gente de la Noche Oculta, que pronto habrá algo con la Noche Oculta. Va a haber un programón especial de una locura que vamos a hacer. Ya lo veréis, porque se viene algo muy chulo, muy interesante para mayo. Ya lo veréis. Ya veréis, ya os dejo con la miel en los labios. Veo que también está por aquí Pablo Masaro, José Manuel, también, muy buenas noches. Mi amigo Quiromantes. Bueno, veo que esto aquí a, ya empieza aquí a subir. Así que bueno, vamos a pasar directamente. También está por aquí Kousurei, que nunca falla aquí a los directos, casi nunca falla. Así que bienvenida, Kou. Y bueno, vamos a pasar ya directamente a nuestro querido invitado, que es al que todos queréis ver, ¿no? No mi jepeto, o sea, mi cara ya la tenemos vista. Así que vamos a pasar aquí a Pedro. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido otra vez. Muy buenas noches, querido Diego. Bien hallado. Yo sabes que estoy encantado de estar aquí en tu programa, por supuesto, y con tu magnífico público que tienes aquí, que estoy echándole un ojo por ahí al chat. Muy buenas a todos y a todas, queráis asumirlo. Bueno, también está por aquí Luis Laguardia, mi compañero de Mi batallas, así querido que Luis. Sí. bienvenido, Luis. De hecho, vamos a empezar, Luis, con un lugar que a ti te gusta mucho, que es tu lugar fetiche. Ya sabemos todos cuál es. Y bueno, hace tiempo escribiste un libro que se llamaba La España misteriosa. Y es que yo siempre lo digo, muchas veces miramos fuera lo que ya tenemos dentro. Ya. Siempre vamos, por ejemplo, a mirar Stonehenge y aquí tenemos unos monolitos de la hostia. O sea, y es Es verdad. verdad, es verdad. O sea, realmente España es magnífica, ¿verdad? En cuanto a misterio, ¿verdad, Pedro? Bueno, la verdad es que es un tema súper interesante. A mí me encanta. Y a mí cuando desde Planeta me pidieron realizar este libro concretamente, que lo tengo aquí, La Guía de la España Misteriosa, sí, creo que se ve bien. Bueno, fíjate si tengo aquí pestañas para ir haciendo consultas, ¿no? Pero a mí me encantaba la idea. Y digo que me encantaba la idea porque yo cuando viajo a otros países, lo primero que hago es aterrizar en una librería para intentar comprarme algún libro del lugar, sobre todo, bueno, me da igual en el idioma que esté, porque creo que más o menos lo puedo entender. Inglés lo entiendo perfectamente, entonces francés me cuesta un poquito, pero bueno, pues en otros idiomas lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero a mí me gusta buscar libros especiales. Y no es cualquier libro. Yo quería hacer un libro eh, que era el que a mí me gustaba. Concretamente, la Guía de la España Misteriosa resume un poco la esencia de lo que yo eh, quería, ¿no? Y al fin y al cabo, igual que lo de mi canal de YouTube, Aventura del Misterio, que estáis todos invitados a echarle un vistazo, yo soy así. Es decir, eh, a mí me gusta coger el libro y abrirlo por la página que lo abra y la luz del pardal, misteriosa luz de difuntos, ¿no? Por ejemplo, y leer. Lo abro por otro sitio, da igual, me da igual por donde lo abra. Pues el caso de la vampira de Barcelona, del Carrer de Ponent. Es decir, que me comunique datos y cosas instantáneamente, hasta pues más de 700 casos voy resumiendo aquí, todos absolutamente estudiados, Diego, todos. Ujú. Y a mí recuerdo
Estoy todavía resfriado y Kou, que está por allí, sabe que ella tiene la culpa por hacerme pasar tanto frío en el misterio de Benamaurel. Todavía me dura el constipado, ¿eh? Que en la última aventura del misterio se ve, pero aquí ya se palpa, porque lo tengo todavía cogido, ¿sabes? En fin, que lo que yo quería decir con todo esto es que a mí me gusta la sensación de tener en la mano el caso, de poder disfrutarlo, de poder beber de ellos. Eh, no es un gran número de casos infinitos, no, pero son casos, por ejemplo, basándome en esta guía, son casos que yo he podido experimentar de algún modo, ¿no? No me preguntes por muchos, por una razón, porque no me acuerdo de muchas cosas, tengo que utilizar mis datos. Pero sí, en general te puedo decir que cuando yo escribí este libro, En busca del misterio, ¿no? A mí me movía un poco la casuística real. Yo recuerdo que los de Planeta que son muy, muy, muy puntillosos. Y recuerdo que hubo un caso, Isabela Graciana, año 1641, Ujú. en una población que se llama Orito, Novelda, en Alicante, donde hacen el mármol y todos los aserraderos de mármol. Bien, Isabela Graciana era de allí, de Novelda, y ella se conjuró a, eh, encomendó a la Virgen de Orito, que es la virgen más pequeña del mundo, que tiene unos centímetros, creo que son 7 centímetros, bueno, 4 centímetros, no lo sé seguro, pero muy pequeñita, y se encomendó de que si le salvaba la vida en su preñez, porque estaba preñada, eh, pues entonces iba a ir desde Novelda hasta Orito de rodillas. Está muy lejos, ¿eh? Y hay que subir. De hecho, tengo una aventura en la cueva de San Pascual, en Orito, que se puede ver, ¿no? Y yo recuerdo eso, no sé si lo voy a encontrar, pero yo recuerdo que cuando estuve investigando el caso, estuve hablando con el párroco de, de Orito, del monasterio que hay allí, y realmente, bueno, pues a mí me sorprendió la facilidad con la que yo pude conseguir la documentación. Y es que este hombre, además de un apasionado del misterio, era eh, una persona muy culta, muy docta y guardaba muy bien los libros que para él eran importantes, ¿no? Y digo esto porque cuando, cuando yo hablo de este caso, eh, lo verdaderamente extraño es que los notarios de la iglesia levantaron acta de que esta mujer dio a luz un monstruo Uf. con 5 piñas. Claro, yo esto lo escribo, lo narro, lo detallo, hago la crónica, pero claro, los de Planeta me dicen, oye, ¿y tú no podrías averiguar si esto es verdad o no? Los notarios de la iglesia, es que vamos, dar a luz un monstruo parecido a un pez llamado musola con un solo ojo, es decir, estamos hablando de una criatura, ¿no? Bueno, pues De un cíclope sería. Un más o solo ojo. menos, pues aquí tienes el legajo, donde se habla de ello, ¿no? Es decir, este legajo antiguo, esta es la ermita de Orito, y este legajo es una parte, por la otra parte está la otra parte del legajo, donde, bueno, pues tienes el contexto donde se narra esta historia. Esto es importante decirlo por una razón, Diego, porque yo siempre me baso en pruebas. Yo creo que tú me conoces bien y sabes que soy una persona, pues primero, dentro de lo que son mis experimentaciones, soy muy cientificista, soy muy técnico, muy analítico y no me gusta, bueno, pues pensar que algo ocurre por arte de Birli Birloque, sino que puede llegar a tener una cierta explicación, desde el punto de vista de la física o desde el punto de vista de la parapsicología. Y es ahí cuando empezamos a estudiar los casos que muchas veces no tienen una explicación plausible dentro de la ciencia y entonces tenemos que acogernos a lo que se llama la paraciencia, ¿no? Y por Ujú. supuesto,
que sí, esos casos existen. Estos casos, como el que yo acabo de relatar, son casos muy raros y casos que realmente han sido comprobados con evidencias que en algunos momentos, como en el caso de Isabel la Graciana, era el año 1641, y en otros casos es la propia actualidad la que te lo dice, ¿no? De hecho, en Aventura del Misterio podéis ver algunos de los que yo normalmente voy investigando, ¿no? Como este último del cementerio de Benamaurel, en el que ocurren cosas y hay que demostrar otras cosas, ¿no? En el caso de esta última aventura, bueno, pues se trataba de intentar demostrar que dos mediums pueden llegar a tener una visión clara en un punto. Y lo llegamos a demostrar, más o menos. Ujú. De hecho, quería comentar que Pedro y yo nos conocemos personalmente. Nos Sí. conocimos en el evento que hizo mi buen amigo Benjamín Garuz, en el cual también conocí a otra persona que se ha convertido en una gran amiga, como es la doctora Rosana Mainar, que se ha convertido en Encantadora, encantadora. oh, encantadora, y que además el 12 de julio la vamos a volver a tener personalmente con Luján Comas aquí en Zaragoza en una charla que vamos a dar, donde yo estaré con ellas dos, una charla 3, donde iremos exponiendo diferentes temas de conciencia, temas paranormales, temas ECM, lucidez terminal. Va a estar muy bien, o sea, va a estar muy bien. Próximamente daré más datos de horas, el lugar, etcétera. Próximamente podré dar más datos, pero ya tengo el sí de ambas y el 12 de julio se va a dar sí o sí este evento que, bueno, pues supongo que va a dar mucho que hablar aquí en Zaragoza porque el tema, la verdad, que el último Birras con Misterio fue un éxito, la verdad, fue un éxito tremendo, el bar lleno, todas las peticiones se acabaron en tiempo récord, así que lleno absoluto y la gente salió encantada con Pablo Álvarez, que dio mucha información, salió encantadísima. Bueno, pues yo más que dar las gracias por confiar en nosotros, por hacer esto y que próximamente también voy a decir a Pedro que tiene que estar en algún evento de estos en Claro que persona. sí. Yo encantado, por Tiene supuesto. que estar, tiene que estar, tiene que estar y que llenemos el bar hasta los topes, pero hasta los topes. O el centro cívico que sea, se llenará. Ah, Fíjate, Diego, te comento una cosa que creo que ya te la dije cuando nos vimos el otro día. Em, Tú sabes que yo soy el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. la SAPE. Exactamente, de la cual pues Luis está desde hace ya muchísimos años y otros compañeros y tal. Cuando empezamos a fundar la SEIP, al principio, nosotros nos reuníamos en un bar. Y era, o sea, a ver, que podríamos hablar de la Ballena Alegre, lógicamente, ¿no? Pero este bar, concretamente, que estaba en Alicante, que se llamaba el Café Español de las Artes y de las Letras, ¿no? Y la gente iba vestida de época y tenía un altillo. Y yo recuerdo que al principio éramos 6 personas. Yo creo que antes de fundar la SEIP, nos reuníamos ahí ya a contar historias y tal, ¿no? Y después de las 6 personas, a la semana siguiente ya éramos 8. A la semana siguiente, 15. Y así, hasta que el señor del bar nos dijo, miren ustedes, agradecemos mucho su visita porque para nosotros es muy importante. Pero si suben ustedes muchas personas arriba, al final se caerá el chiringuito y tendremos un problema, ¿no? Porque al final llegamos a Ujú. ser 90 personas dentro del Uh, barecito. Bueno, era un barecito, tenía 2 alturas y era precioso, muy bonito, ¿no? Y íbamos allí a tomar té y a contar historias de parapsicología, las resoluciones de los casos y cómo se investigaba todo eso. Y así nació la SEIP, fíjate. Pues nosotros hemos hecho esto del tema de Birras con Misterio, donde hacemos estos eventos, traemos invitados, en este caso uno internacional de Argentina, que vino por streaming y nos dio una auténtica cátedra sobre los crop cycles, que además dio información nueva, con información científica, verificable, la gente salió encantadísima, vinieron grandes investigadores, que no voy a decir nombres
aún, pero grandes investigadores estuvieron ahí y me felicitaron por haber hecho esto, por haber incitado otra vez a que se reúna la gente en los bares a hablar de misterio. Y bueno, la verdad que un éxito rotundo. Y hablar que Benjamín va a hacer una próxima jornada espírita el día 27 de abril en el Teodoro Sánchez Punter sobre las 9 de la mañana. Y si queréis ir, pues tenéis toda la información en el Centro Espírita de Zaragoza. Vosotros os buscáis por Facebook, Google, etcétera. Centro Espírita Zaragoza, y allí pues podréis encontrar la información de, de este próximo evento que va a hacer en abril, el día 27, que yo estaré seguramente ya después para la comida. Podéis ir porque os va a gustar, porque van a ir doctores, etcétera, para hablar también de la conciencia, de experiencias cercanas a la muerte, experiencias paranormales. Van a hablar de muchas cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar también de un tema, de un lugar que yo sé que levanta pasiones. Y no es más que Belchite, directamente. Es un lugar que realmente se han escrito ríos de tinta sobre este sitio, muchos ríos de tinta, y yo me gustaría saber cuáles fueron tus primeras impresiones de este lugar tan maldito, ¿no? Que le dicen tan misterioso. Tus primeras impresiones al estar allí, y qué es lo que pudiste percibir y grabar durante todos los años, porque ha sido más de una ocasión, todos estos años que has estado allí grabando en este fabuloso pueblo. Bueno, Belchite es un pueblo especial. Belchite es un lugar del misterio especial. Yo recuerdo que la primera vez que yo pisé Belchite fue en el año 1999, con un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que era el de Aragón, y otro equipo de La Rioja, ¿vale? Bien, nosotros, yo recuerdo que mi querido Ángel Briongos, ya hace mucho tiempo, Estuvo conmigo el sábado pasado. pues vaya, hombre, Estuvo conmigo el sábado pasado. una persona encantadora que yo lo quiero Sí. muchísimo. Bueno, pues él era el coordinador de la SEIP en Aragón. Concretamente, sobre todo, llevaba la delegación de Zaragoza, ¿no? Y como una delegación muy potente, porque Aragón siempre se ha movido mucho en el mundo del misterio, y sabemos perfectamente que Ángel está muy cualificado para investigar muchísimos casos, y sobre todo cercanos a Zaragoza. Pero yo recuerdo que estábamos tomándonos un café y me dice: Pedro, ¿qué piensas de las psicofonías de Carlos Bogdanich de Belchite? Bueno, me parece que fue en 1984, si no recuerdo mal, creo, o 86. 86, perdón. Cambio la fecha con el tema de la famosa cinta de la Psicofonía del Infierno, que creo que era más o menos por ahí, bailo los números, pero fue en el 86. Cuando Carlos fue allí a grabar un programa con Radio Heraldo, bueno, pues allí pudieron ocurrir muchas cosas, ¿no? En aquel entonces, en el 1999, las psicofonías no eran tan fáciles de escuchar. Yo era uno de los pocos que tenía internet. La SEIP fue una de las primeras asociaciones que tuvieron una página web en internet de misterio. O sea, algo increíble. Y fuimos nosotros, además, quienes hicimos el primer programa online de la historia a través de Radio Destiny, con Miami, ¿no? Se emitía desde aquí, desde una IP, desde aquí arriba, y allí lo recibían y lo expandían. Es decir, no había internet fácilmente para todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, pues habían hecho famosas las psicofonías de Carlos. Yo no tenía el gusto de conocer a Carlos en persona, ahora ya lo conozco desde hace muchísimos años, lógicamente, y yo las psicofonías que había escuchado de Carlos eran psicofonías que no eran psicofonías, eran fragmentos que tanto emisoras de radio como algún que otro programa de televisión había emitido
como para decir, mirad qué psicofonías. Y eran sonidos de la guerra, sonidos sacados de contexto de la guerra. No, no eran las psicofonías. Hoy en día tengo las psicofonías de Carlos aquí, que me las dio él, ¿no? Es por ello por lo que yo dije, vamos a ver, una psicofonía es en tiempo real. Una psicofonía se produce justo con un efecto llamado acción-reacción. Si yo pregunto algo y algo me contesta, es porque tiene la capacidad de poder hacerlo. Y para mí es la parte lógica de la situación que demuestra la inteligencia de los fenómenos paranormales o la posible causa paranormal. Ujú. Por eso dije, no puedo aceptar las psicofonías de Carlos. Primero, porque creo que no son psicofonías, y segundo, porque las psicofonías son en tiempo real. Claro, hasta ese día, hasta esa noche del año 1999, que fuimos el equipo de Zaragoza y el equipo de La Rioja de la SEIP, éramos 6 personas o 7, parte del equipo, lógicamente. Y a las 2 de la mañana, Diego, allí con la tranquilidad delante de varios investigadores, con mi magnetofón, que yo en Aventura del Misterio veis que yo analizo posteriormente lo que son los registros, pero en esa etapa los registros se analizaban in situ, tal como Ujú. hacemos, pues, por ejemplo, el otro día en Benamaurel, como lo hicimos ahí, dando una muestra, ¿no? Yo lo suelo hacer in situ también y da buenos Eso está, resultados. eso está muy bien, pero si quieres grabar un programa, te va a costar mucho que la Sí, gente esté 2 cuesta. horas escuchando 2 minutos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Claro, cuando a las 2 de la mañana estábamos allí, rebobino la cinta y escucho, se escucha con perfección un avión haciendo un picado, Uh, un avión de hélice haciendo un mm, picado y soltando una bomba. Realmente impresionante. Cuando yo llego a Alicante, hablo con un conocedor del mundo de los aviones antiguos. Es una persona que sabe mucho de motores, de construcción de aviones y todo eso, y me dijo que se trataba de un avión con un motor de explosión similar a los utilizados en la guerra civil. Bueno, me dijo hasta el modelo, creo que era el Mosca, que precisamente se fabricaban en Alicante estos motores en un sitio que se llama las Cuevas de Canalobre. Bueno, pues claro, cuando a mí me ocurre esto, Diego, yo empiezo a tener un paradigma dentro de mí. Esa noche se grabaron las psicofonías de Paren el reloj, por ejemplo, o Vive en pecado este hombre, que las hemos publicado en muchos lugares, y la revista Más Allá hizo un especial con estas psicofonías, con un disco compacto en aquel entonces, con las voces de la guerra, ¿no? Se llamaba, un disco muy bonito, y a mí Javier Sierra y me pidió que estuviera centrado todo dentro de lo que era el estudio de Belchite. Y claro, es por eso por lo que a mí, Diego, me ha roto Belchite un poco los esquemas. Belchite es el típico pueblo del cual tú alucinas con la cantidad de registros psicofónicos que se pueden encontrar allí. Aquella noche yo rectifiqué mi posición en función de las grabaciones que hizo Carlos Botanich. Por una razón, porque era evidente que lo que yo había grabado era imposible. Y éramos un montón de testigos ansiosos de buscar una realidad sobre el lugar, que pudimos verlo. Y esto es lo que yo te puedo decir. Belchite es un lugar que no deja indiferente a nadie. Tuve la oportunidad hace muy poco, cuando el ayuntamiento me invitó a dar una conferencia allí. Yo recuerdo que, bueno, pues a mí me habían alojado en una casita, esto también se puede ver en una aventura del ujú. misterio, ¿no? Una casita en Lécera,
La casita de Lécera es una casa preciosa. Tú conoces Lécera, ¿no? Bueno, Lécera es, Sí, sí. Conozco la historia que vas a contar. Sí, sí, es claro, buena, es buena, es buena. Lécera es un pueblo muy silencioso, ¿no? Yo recuerdo que mi misión era, junto con 5 personas más de grupos de investigación, realizar una investigación en Belchite con un montón más de personas, ¿no? Entre ellas gente de la SEIP, gente de otras organizaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, así lo hicimos. Los resultados no fueron del todo buenos, porque ya sabes que esto del tema de las psicofonías es bastante caprichoso. Y dímelo a mí, que estuve Mm. una semana recorriéndome Whitechapel, en Inglaterra, intentando buscar psicofonías relacionadas con Jack el Destripador. Y justamente cuando me iba, aparece algo muy raro, pero no es el tema. Belchite realmente tiene eso, que unas veces sí y otras veces no, pero la mayor parte de veces tiene resultados muy interesantes, ¿no? Cuando yo llegué a las 5 de la mañana a la casa de Lécera, una casa señorial preciosa, el dueño me había estado enseñando una bodega en la cual, bueno, pues tenía como unos maderos allí que ponían un falso suelo y se escondían durante la guerra, ¿no? Bueno, pues yo pregunté qué había sucedido en esa bodega, ¿no? Y delante de todos, en una grabación absolutamente silenciosa, y digo esto porque Lécera a las 5 de la mañana es un pueblo donde tú oyes tu propio corazón, del silencio que hay, eh, bueno, pues se escucha como un brazo lanza una granada y la explosión de la granada, que tú has tenido oportunidad de escucharla. Bueno, yo te puedo asegurar que eso es algo que no deja indiferente a nadie, sobre todo sabiendo que el frente de Belchite, donde estaba el bando nacional, asediado por el bando republicano que iban en conquista hacia Zaragoza, se asentaron el mando del bando republicano en la casa donde yo me alojé. Y Ujú. suena esta explosión tremenda de una granada, ¿no? Algo brutal. A mí me encantó, ya te lo digo. Creo que Belchite tiene algo especial. He tenido la oportunidad de experimentar con muchos equipos de televisión. Yo lo puse un poquito, lo reactivé un poco, porque Belchite estaba bastante olvidado y decrépito, ¿no? Pero estuvimos haciendo un programa para Televisión Española, luego hice otro para Antena 3, luego hice otro para Antena 3 también, eh, otro para Telecinco, otro para Televisión Española y así, otro para 4, con el programa de Iker, que fue el segundo programa que hizo. Entonces, todo aquello empezó a subir y bueno, pues la popularidad en cuestión del pueblo pues empezó a tomar muchísimo auge, eh, por, la, por lo bueno que tiene y por la parte mala que también tiene, porque al masificarse todo esto, el misterio pierde muchísima esencia. Yo a veces me considero que en alguna ocasión he sido, eh, por suerte o por desgracia, culpable de este tipo de cosas. Pero es que si no, no se hubieran conocido, claro. Claro, claro, exactamente. Además, yo tengo otro lugar que yo pienso que te va a encantar. Es un lugar donde fallecieron 300 soldados en una emboscada, pero no voy a decir nada de la posición ni nada, porque es un lugar que no conoce nadie y que está virgen completamente. O sea, no lo conoce absolutamente nadie. Los únicos que lo sacaron fue Adap y un servidor. Y es un lugar que está completamente virgen, sin explorar. La gente no lo conoce, pero sí que me gustaría que Pedro lo conozca, porque es un lugar que allí registramos el sonido de una automática, de una Fíjate, ametralladora automática. fíjate, es Y muy interesante. Yo, fíjate, Diego, que vamos a ver, a mí me ha ocurrido, porque claro, esto que me pasó a mí en Belchite fue mi primera vez dentro de lo que son las psicofonías fuera de tiempo. Algo, un avión que no estaba ahí, una explosión que no está ahí, ¿no? Pero llevo ya mucho tiempo, años, investigando algo que sucede en determinados lugares. Hablo de Belchite, hablo de Membrillo, Membrillo Bajo, hablo de la playa de Omaha, el desembarco de Normandía, el día D, eh,
que en breve tendremos una aventura de allí, que todavía no sé ni lo que ha salido, pero bueno, allí Ujú. tendremos una aventurita. Hablo de Oradour-sur-Glane, que está en Francia, un pueblo masacrado por los nazis, donde mataron a 700 habitantes, a los hombres los fusilaron y a las mujeres y a los niños los recluyeron en una iglesia y primero los fusilaron y luego con ametralladoras, y están allí los impactos de las balas, y luego le pegaron fuego a la iglesia y luego quemaron todo el pueblo. El pueblo se conserva. Es como el Belchite francés. Y bueno, lo que pasa es que está muchísimo mejor conservado. Porque allí, bueno, no sé si por el tipo de construcción y tal, allí murieron 700 personas. La diferencia es que Ujú. en Belchite hay crónicas que hablan de hasta 11.000 muertos. Algunos, o sea, las crónicas oficiales creo que son 5.000 y pico, pero hay otras crónicas que se salen de lo oficial que hablan de 5.000 muertos. Muchas personas murieron. Y eso, Diego, y te doy paso enseguida, eso, Diego, es algo muy importante. Si esto lo unimos también a lo que está ocurriendo en el campo de concentración de Albatera, que tuve la oportunidad de captar algo muy increíble que todavía estoy en estudio, y también el amartillar de un Mauser C96 con la bala y con el tiro allí, junto con Moisés Garrido Vázquez, un investigador de pro, una persona de gran reconocido eh, y de reconocida seriedad en el mundo de la investigación, sobre todo ufológica, ¿no? Eh, bueno, te haces preguntar, en Auschwitz, por ejemplo, los trenes de Auschwitz, Ujú. toda esta recopilación de investigaciones que he tenido la oportunidad de captar, y no solamente aquí, sino en otros sitios, por ejemplo, en una ermita, una mezquita musulmana situada en Alicante, que se llama el poblado de la Almisera. Era una mezquita que de repente murieron todos los habitantes del pueblo cercano. Está en mitad de la montaña, es un pueblo prehistórico, bueno, prehistórico, es un pueblo histórico del siglo XI-XII, de origen musulmán, y que vivían allí 100 y pico personas. Murieron todos de repente y los enterraron en la mezquita. Está la mezquita, lo que queda de la mezquita en mitad de la montaña abandonada. Lógicamente aquello es una excavación arqueológica y están todas las tumbas puestas alrededor de toda la gente que murió. Yo estaba allí con una compañera grabando una aventura del misterio que se puede ver, esto de lo que estoy hablando se puede ver y escuchar, y de repente se escucha un cántico en mitad de la montaña que al reproducirlo dice Allahu Akbar. Yo creo que a todo el mundo le suena. Es la llamada a la oración. En una mezquita musulmana del siglo XI-XII, rodeado de un cementerio musulmán, de una makbará. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos lugares? ¿Qué tiene de extraño el hecho de grabar un avión haciendo un picado, soltando una bomba y cayendo? Ujú. ¿Qué les pasa a estos lugares? ¿Guardan acaso la esencia del dolor? ¿Del dolor que sufrieron esas personas? Belchite, yo tengo una historia que me pasó en Belchite y que mis colegas que estaban allí lo pueden saber. Cuando hicimos en esta conferencia de la que hablaba, hicimos un recorrido nocturno por el Belchite viejo. Yo recuerdo que salió un familiar de la famosa niña que mataron. ¿Tú has oído hablar Uf, que mataron sí, 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 a una sí, sí. niña? He oído Eh, esta historia. Sí. Salía el padre, salía la niña de la casita y había un francotirador en la entrada donde estaba el cañón, no sé si estará todavía, creo que sí, donde estaba la famosa puerta de Ya no se bailan jotas, los zagales y tal. Bueno, que no me acuerdo muy bien era Barquero, Nicasio Barquero, creo que se llamaba quien escribió eh, esta, yo creo que poesía, esta prosa en la puerta, ¿no? Bueno, pues allí se apostó un tirador y a la niña, o sea, salía el padre, salía la niña
iban corriendo y cuando la niña, me parece que perdió una chancla, se dio la vuelta y fue cuando el tirador disparó y mató a la niña. Creo que fue algo tremendo. Es algo que duele ver una niña de, creo que eran 7 años, ¿no? Bueno, Ujú, el caso es que em, y salió un familiar en el grupo de la gente. Esta niña eh, era familiar mío, ¿no? Y allí grabaron una cruz donde cayó la niña, ¿no? Estaba, y sigue todavía la cruz en la piedra. Con lo cual, creo que Belchite acumula mucho dolor, mucho dolor. Y no sé, creo que este tipo de lugares donde se han producido tantas masacres, el campo de concentración de Auschwitz, nada más y nada menos, el campo de concentración de Albatera, que fue previo al de Auschwitz, y que incluso algunos dicen que algunos gerifaltes nazis vinieron aquí a tomar ejemplo para, para hacer los campos de concentración más fuertes allí, ¿no? No sé, todo esto a mí me ha hecho pensar, Diego, y me hace llegar a la conclusión de que hay lugares que se cargan excesivamente con un tipo de vibración y hay personas que llevan las llaves necesarias para abrirlos. Y esto que acabo de decir es muy importante, ujú. porque si tú, como yo digo, si tú tienes la llave azul, abres las puertas azules. Si tienes la llave amarilla, abres las puertas amarillas. Esto era un juego del Spectrum de 48K antiguo que se llamaba el Attic Attack para todos los amantes de los juegos retro. Pues esto era un juego. Tú tenías la llave amarilla y abrías las puertas amarillas. Y esto es lo que pasa. Cuando tú vas con una longitud de onda, con una vibración, a un sitio donde realmente se ha producido una masacre de este tipo, un dolor de este tipo, directamente conectas. Y es lo que hace de mediación entre dos mundos. Es lo que abre la puerta del otro lado. No lo abre el hecho de que vayas, pongas 2 velas, reces 3 Padres Nuestros. Bueno, no lo sé. Pero no lo hace eso. Lo hace la vibración especial de la persona que está allí. Da igual lo que hagas. Si tu vibración está acorde, resonante con lo que se produce allí, entonces se abre y te deja escuchar esos fragmentos del pasado. Esto lo decía además JJ Requena cuando estuvo aquí, que hay personas canalizadoras. Por eso yo he entendido exactamente lo que Pedro quiere decir y que además que esto lo estuvimos hablando largo y distendido en la charla posterior, en la cena posterior que estuvimos en el evento del Centro Espírita en octubre, donde hablamos pues de todo tipo de parapsicología, los fenómenos de Belchite, etcétera. Por aquí hay una pregunta que hace mi buen amigo de la Noche Oculta, Diego Barranco. Dice, ¿has llegado a hacer Ouija en Belchite? Y si es así, ¿qué resultados has obtenido? Diego, un abrazo. Bueno, mira, el tema de hacer Ouija, yo desde hace muchísimos años, ¿no? Desde casi a la par con la investigación de la psicofonía que empecé yo prácticamente, pues también empecé con el tema de la transcomunicación psíquica, como yo lo bauticé, que es la Ouija, ¿no? Em, para mí la Ouija es un sistema de transcomunicación psíquica. Es un sistema que por eso lo bauticé así, ¿no? Donde se produce una comunicación con algo que tiene que ver con la psique de la persona. Porque la Ouija funciona, en cierto modo, bilateralmente. Todos pensamos que tú te pones a hacer Ouija y que, bueno, pues contactas con los diablos y todo eso. Bueno, realmente no es así. Realmente cuando tú empiezas a hacer Ouija, contactas con algo que no se sabe bien qué es. Ellos se identifican como difuntos, pero tampoco tenemos pruebas para demostrarlo. Y por supuesto, el hecho de nosotros contactar con algo eh, implica que luego tengamos que investigar sobre ese algo. A mí personalmente, mm, creo que sería complejo para mí hacer una Ouija
en un lugar donde ha muerto tanta gente, pese a que haga Ujú. mucho Claro, tiempo, sobre todo por respeto a la gente, por respeto a los caídos y por respeto a los familiares que todavía viven de aquellas personas que ya no están entre nosotros y que claro. tuvieron la mala suerte de caer, ¿no? Me gusta centrarme más en una investigación de algo desconocido, donde no pueda herir sensibilidades. El otro día estaba investigando en el campo de concentración de Albatera y también me abstuve de hacer Ouija. Bien, dicho esto, no podemos olvidar que yo soy un experimentador y soy un investigador de campo desde hace muchísimo tiempo. Y esto me hace también buscar respuestas en este sentido. Lo más probable es que si una persona con capacidades mediúmnicas va a Belchite, canalice. Y de hecho yo lo he hecho. Lo más probable es que si tú vas con una grabadora a Belchite, puedas obtener registros psicofónicos, que al fin y al cabo es algo instrumental. No, sí que interviene una parte psíquica, pero es instrumental. Pero el hecho de ponerte a hacer una ouija en un lugar donde ha muerto tanta gente y donde ha levantado tanta historia en una parte como en otra, pues es complicado. Y Mm. si se hace, no se debe hacer público. Sobre todo en mi caso, que aprovecho muchas de las ocasiones para realizar experimentaciones haciendo aventura del misterio. Entonces, no me parece muy bien el hecho de salir yo haciendo una ouija, porque puede salir cualquier persona y puedo herir a algún tipo de sensibilidad. Como ya me ha pasado en sitios, yo aprendo, lógicamente, pues a base de los errores que vamos cometiendo, ¿no? Entonces, es por ello, Diego, que no, bueno, me he abstenido de hacer pruebas públicas de Ouija en este lugar. Pero te diré que funciona como en cualquier otro sitio. Y no, o sea, lo que mueve la Ouija, lo que mueve la psicofonía, lo que mueve el fenómeno, no es, bueno, sí es el sitio, pero no solamente es el sitio, es también el entronque que tú tengas, la sintonización que tengas. Es por ello por lo que la persona es lo que hace verdaderamente especial ese tipo de comunicación, ¿no? Por eso la parapsicología estudia los elementos PSI de la energía psíquica que tenemos Mm. los seres humanos. Sí, el elemento sí, ¿no? Como le dirían, que yo además tengo ahí todo aquello repleto de temas de la mente humana, de temas de experimentación, pero yo hay algo que llevo rondando ahora, hacerte una pregunta, porque antes comentabas el tema de que vos escuchaste en aquella casa de Lécera aquel sonido de que algo lanzaba, bueno, una persona lanzaba una granada y aquello explotaba. Ujú. O como por ejemplo el sonido de aviones o como captaron Carlos Bodanich, el sonido de explosiones, etcétera. Y yo quiero preguntar, ¿cómo estos sonidos, 80 años después, más de 80 años después, siguen reproduciéndose? O sea, es como que van rebotando en el ambiente y se quedan ahí. ¿O qué No, pasa ahí? ¿Qué efecto físico puede explicar todo esto? bueno, estamos hablando de parapsicología, querido Diego, con lo cual a veces la Mm, explicación científica se sale del razonamiento lógico existencial y del método empírico, es decir, el método científico. Yo lo que te puedo decir es que es uno de las líneas abiertas que llevo desde hace muchos años de investigación. No sé qué es lo que puede pasar. Para mí es muy importante tener en cuenta los distintos estadios dimensionales que puede recoger nuestra propia existencia en la Tierra. Nosotros tenemos tres dimensiones plausibles: alto, ancho y profundo. Pero a esto, y yo creo que ya está aceptado por toda la comunidad científica, tenemos que añadir una cuarta dimensión temporal, que ujú, es el así tiempo. es.
Sin embargo, cuando nos introducimos dentro de lo que realmente podría dar un poquito sentido a todo esto, que serían los universos paralelos, lógicamente tenemos que pensar que deberíamos de acercarnos a lo que nosotros conocemos como la física de supercuerdas, es decir, la física cuántica. Estos, mm, estas pequeñas cuerdas o membranas que se mueven en torno y vibran en torno a cantidades ínfimas de materia, ¿no? Con lo que evidentemente tampoco se pueden ver, ¿no? Son improbables, invisibles e inalcanzables de momento, ¿no? No sabemos realmente cuál es su estado, pero sí es cierto que científicos de la talla de Albert Einstein, por ejemplo, o Ujú, de Edward Witten, que fue el unificador de las 5 hipótesis, planteamientos, teorías de la física de supercuerdas, eh, Stephen Hawking, por ejemplo, cuando ya nos hablaba de cierto determinismo en algunos casos de la física cuántica, y algunos otros investigadores, pues se han acercado a pensar la posibilidad de que algo no, no tenga una explicación desde el punto de vista em, eh, lógico, físico. No podemos olvidar lo que es la famosa prueba en el año 1931, creo que fue, de Erwin Schrödinger, ¿no? Con su famosa teoría del gato de Schrödinger, ¿no? Mete a un gato en una caja, cierra la caja herméticamente y un observador que está fuera es capaz de no presenciar nada, es decir, no ve nada, no sabe, bueno, el gato está puesto ahí con una partícula venenosa que puede estallar en un momento y tiene el 50% de probabilidades de estallar, ¿no? Con lo cual, para ese observador que está fuera, eh, el hecho de que la partícula tenga la posibilidad de estallar y matar al gato eh, de un 50% hace que la característica eh, cuántica se manifieste, y es que el gato está vivo y muerto a la vez en un mismo momento. Tiene esa particularidad, ¿no? Entonces, dependiendo de qué camino coge una situación u otra, se desarrolla un fin u otro. Y es por ello por lo que empezamos a, es un ejemplo muy burdo, pero empezamos a tener lo que es una visión de posibilidades de un multiverso para llegar a un fin común, que el gato muera o que el gato viva. El hecho de tenerlo encerrado en la caja y no saber qué es lo que ocurre, hace que el gato, esté vivo y muerto a la vez. Ese principio de la duplicidad, de la dualidad, de la existencialidad, reproducibilidad, ¿no? Eh, y es un principio físico básico para el concepto de la física cuántica. Es por ello por lo que tenemos que valorar y tener claro que la materia no se comporta igual en unos momentos u otros. De hecho, en el año 1801 eh, se creó un, eh, un experimento muy interesante que fue el experimento de la doble rendija. ujú. El experimento de la doble rendija se fundamentaba en una caja con dos ranuras por la cual hacían pasar corpúsculos de luz. Y estos corpúsculos de luz, al fin y al cabo, eran como pelotitas, cuantos paquetes de luz, ¿no? De energía, fotones, por decirlo así, ¿no? Y se estaba valorando en el año 1801 la posibilidad de que la luz también se comportase como una onda. Y entonces se pudo llegar a comprobar que cuando se emitía luz por una ranura, aparecía un patrón de interferencias de una rayita. Pero si se ponían dos ranuras, se producía como una especie, se producía una rayita y cuando había dos ranuras se producía un patrón de interferencias. Si tú lanzas dos piedras a un lago, cada piedra hace ondas en el agua, ¿no?
y las ondas en sí, cuando unas chocan con otras, van creando un patrón de interferencias. Esto es lo que iba a demostrar que la luz se comporta como onda y como partícula a la vez. Es una de las características curiosas que tiene la radiación electromagnética de la luz. Es por ello por lo que ponen un detector y cuando el detector está mirando, aunque haya dos ranuras, la luz se comporta como corpúsculos y salen dos rayitas en el reflejo. Pero cuando quitan el detector, la luz sale como ondas. Y es por Ujú. ello por lo que el experimento de doble rendija propone, expone y demuestra que el hecho de que el observador realice una observación directa sobre el resultado de un experimento puede variar la función de onda. Y esto es la gran paradoja que existe en la física, porque al fin y al cabo eh, se trata de un paradigma que podría llegar a tener y tiene, de hecho, la posibilidad de ser admitido dentro de lo que es la demostración cuántica de distintos comportamientos en función de distintas situaciones que se producen. Esto es el porqué, en cierto modo, cuando nosotros vamos a grabar psicofonías a un lugar, el lugar se comunica y no se comunica a la vez. Tiene esos dos estados. Esto es cuando vamos a una bodega en Lécera, en el Ralenco, que es como se llama esta casa, y se puede o no se puede grabar. Pero yo voy con 5 personas en el equipo de grabación y capto un sonido del pasado. Sin embargo, el dueño de la casa o cualquier habitante de la casa o huésped de la casa, porque es una casa rural, pues se está tomando un café por la mañana cuando se ha levantado y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué diferencia hay? Un cazador pasa por una casa abandonada que se dice que está encantada y no pasa nada. Y sin embargo va un investigador con un aparato de grabar y obtiene resultados positivos y graba psicofonías. La diferencia es la intencionalidad, el principio de intención. Cuando tú vas conociendo cuál es lo que o qué es lo que puede ocurrir, ocurre. Y al fin y al cabo tenemos que tener esa prueba de ese principio de intencionalidad como una de las bases para poder llegar a comprender cómo se producen los fenómenos paranormales. Y estamos hablando de fenómenos paranormales. Las dimensiones, que nosotros tenemos tres, muy probablemente se puedan llegar a alterar por un cuarto factor dimensional, que es el tiempo, y se puedan llegar a alterar por un quinto factor dimensional que no conocemos, o por un Ujú. sexto, o por un séptimo, hasta 12 dimensiones, que según los físicos más punteros, parece ser que es lo que hay. 12 dimensiones de momento descubiertas. Por ello, al no tener conciencia de cuál puede ser algo que realmente pueda llegar a alterar un factor dimensional, como puede ser un lugar donde se haya producido una explosión de una granada, no podemos saber, primero, si el tiempo es variable. Segundo, si el tiempo es estático. Y tercero, si el tiempo no existe. Con lo cual, si no existe el tiempo, es muy Uh, probable que tú puedas acceder a cualquier parcela del tiempo sin necesidad de tener que modificar nada. Eso es interesante porque, claro, eso podría explicar por qué se producen psicofonías que han pasado hace 80 años. ¿Por qué Correcto. se producen? Eso lo podría explicar, ¿no? Porque quizás el tiempo sea relativo, ¿no? Sería. Yo Hoy, estoy totalmente de acuerdo con Albert Einstein cuando demostró su teoría de la relatividad especial, donde decía que el tiempo es relativo. Y efectivamente, el tiempo es relativo. No se puede demostrar
de una forma muy sencilla, pero es indudable que el tiempo es relativo. Y quizás nosotros con la grabación de psicofonías y con estos resultados que estamos obteniendo en lugares como Belchite o en lugares como Gadusuglán, por ejemplo, o en el campo de concentración de Albatera, sean esas parcelas espaciotemporales que hemos rescatado de un momento sin saber por qué ni cómo. Ujú. Exactamente, o sea, exactamente. Y de hecho, por aquí preguntaba Coe sobre si hay algún lugar que, yo voy a decir, algún lugar de España que tengas muchas ganas y que todavía aún tienes pendiente. Bueno, para hacer este libro, María Esther, yo te puedo decir que esto no es sencillo. Es decir, me he tenido que recorrer toda España con muchos lugares. Pero claro que sí. Es que no me conoces. Claro que sí. A mí me apasiona el misterio. Me gusta todo lo relacionado con el misterio. Ojalá pudiera visitar todas las casas encantadas, ¿no? Eh, He tenido la suerte de recorrerme prácticamente toda España. He grabado psicofonías hasta en el Santo Sepulcro, que esto no está en España, está en Israel, pero he tenido la oportunidad de grabar psicofonías en el Santo Sepulcro. He estado en sitios increíbles de los que incluso no puedo hablar. Eh, También yo, también yo. claro, por eso tenemos a veces coartadas un poco nuestra libertad de expresión en función de algunos lugares por la palabra que hemos dado, ¿no? Eh, pero por decirte así algún lugar interesante que no haya estado, pues por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, en este lugar que Diego estaba comentando donde murieron 300 personas, por ejemplo, fíjate. Hay alguna cueva también por Andalucía, por Málaga, que sí que tendría muchísimas ganas de estar allí, de grabar, porque primero a mí las cuevas me encantan y creo que ya lo sabes. Y segundo, eh, para mí las cuevas guardan una parte especial por la piedra, ¿no? La piedra transmite mucho, ¿no? Pero por supuesto que sí. He tenido la oportunidad de grabar en muchos sitios, o tener psicofonías en muchos sitios, ¿no? Pero me quedan tantos que, no sé, espero tener tiempo en mi vida de poder recorrer algunos más. Luego te diré en privado otro que me han pasado. Luego te comentaré, porque este he estado yo y telita marinera, lo que hay allí, lo telita. O sea, telita marinera también. Es un lugar apasionante, de verdad. O sea, pero apasionante. Y yo he estado y es magnífico. O sea, es una burrada de sitio y la verdad es que me encantó. O sea, me encantó y Qué yo bueno, con gusto de volver y que espero, Pedro, que tú vengas. claro que Espero, sí, espero que Pedro tú vengas. Luego te comentaré más detalles en privado, pero espero que vengas. Y claro. bueno, estoy esperando también que me pasen una pregunta que me quería hacer mi amigo Rodrigo Fuensalida, porque va en torno a algo que le ha pasado, pero bueno, no sé si la querrá hacer en privado, si no, la emitiré, se la pondré en privado luego a Pedro. Y yo te quería preguntar por un lugar que yo sé que para ti tiene un pedacito de tu corazón. Yo lo sé que este lugar es un lugar fetiche para ti, al igual que para Luis Esbelchite, pues para ti es lo de Albatera, ¿no? El campo de concentración de Albatera. Antes lo has nombrado y es un lugar que para ti yo creo que tiene algo especial, ¿no? Como que tiene algo dentro, que se ha quedado algo de Pedro, del corazón de Pedro allí. Y me da esa impresión cada vez que vas. Sí, es Me da verdad, esa impresión. es verdad, es verdad. Tienes un buen ojo, tienes un buen ojo. Es cierto, no lo he comentado nunca, pero mi abuela por parte de padre era de Albatera Ujú. y yo me he criado con mi abuela. Eh, a ver, yo era muy pequeñito y yo tenía dos abuelas, lógicamente. Pero la abuela mía por parte de padre, yo me he criado pues casi toda la vida con ella. Evidentemente yo vivía en casa con mis padres, lógicamente, pero me iba muy temprano al colegio. Mi colegio estaba en Alicante, yo vivía en San Vicente y comía en casa de mi abuela y a veces me quedaba a dormir allí, rara vez, pero a veces me quedaba a dormir por alguna causa, es decir, me he criado toda la vida con ella, ¿no? Y mi abuela era de Albatera y
recuerdo que vivía en las puertas del campo o cerca de las puertas del campo de concentración. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi abuela me contaba cosas de la guerra, porque el padre de mi abuela era teniente de asalto de las fuerzas republicanas. Bueno, a mí me da igual el tema republicano, que nacional, que historias, ¿no? Yo me dedico al misterio y punto, y paso de todo, ¿no? Pero es verdad que eh, eh, ella me contaba que mi abuelo estuvo preso en el castillo y tal, de Alicante, en el castillo de Santa Bárbara. Ella subía a llevarle la comida. Es decir, había una relación entre la guerra, lógicamente, y la vida de mi abuela. Y mi abuela me contaba que cuando eso era un campo de se hizo un campo de concentración, primero fue republicano, luego fue nacional. Cuando fue republicano fue un campo de trabajo y posteriormente fue nacional y ya fue un campo de concentración donde allí pasó un poco de todo, ¿no? Por eso, bueno, pues allí mi abuela tuvo que salir de allí, bueno, en fin, unas historias. Y por eso me causa muchísimo respeto y me atrae mucho lo que es el concepto del campo de concentración de Albatera. Y además me impresiona porque todos sabemos lo que la guerra ha hecho y lo que la guerra hizo en España, que enfrentó a padres contra hijos, a hijos contra primos, a primos contra hermanos, a todo el mundo, familiares, amigos, todos. Y la guerra fue lo que nunca debe volver a repetirse, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar y me enteré hace muchísimos años ya que había un campo de concentración y que aquí hubo un campo de concentración que según algunos inspiró a los campos de concentración, como te decía antes, nazis, para poder crear esos campos ya no de concentración, sino de exterminio, a mí me impresionó muchísimo. Y que encima eso estuviera en Alicante, que en mi tierra, pues, ¿qué quieres que te diga? Me impresionaba. Pero es que España estaba repleta de campos de concentración, no solamente aquí en Alicante, ¿eh? Este era, bueno, de hecho, en la época le llamaban el Auschwitz de Franco, imagínate. Sí. Es decir, estamos Pedro, hablando... perdóname que te interrumpa, pero yo tengo un vídeo subido en el canal, por si lo queréis ver. Tengo un vídeo donde hay testimonios muy jodidos, algunos muy difíciles de digerir, sobre lo que fue el campo de Albatera. Sí, Ojo porque no es para oídos fáciles, o sea, ya lo digo, no es para oídos fáciles porque los mataban de hambre, literalmente. sí. La hija de Santiago Carrillo murió allí, en el campo de Albatera. Bueno, no murió allí, pero se la llevaron luego ya y todo fue por la inanición, por el tifus que había. Había un montón de enfermedades, la tuberculosis, lógicamente metieron en un campo de concentración que se había construido para entre 1.300, 2.000 personas, como mucho 3.000, metieron 30.000 personas. Y entonces decían que tenían que dormir incluso a intemperie, que no podían ni siquiera en las tiendas, que no sé si viste el último vídeo que subimos Álvaro, Martín, María y yo del campo de concentración de Albatera, donde encontramos una Ujú. de los trozos de las lonas donde vivían los presos. Era muy fuerte, ¿eh? Esto tampoco lo dije en el vídeo, lógicamente, pero está contrastado y efectivamente es así, ¿no? Eh, bueno, la gente tenía que dormir a intemperie porque por la cantidad de enfermedades que había debajo de esas lonas, ¿no? Y qué quieres que te diga, pasar un verano en este lugar, hay un manto freático que viene del mar y Ujú. pasa por debajo de la tierra y esto hace que la salinidad aumente, el calor se multiplica, los bichos se multiplican, los mosquitos, bueno, no sé, ellos se comían sus propios piojos, unos y otros. Como uno no se veía, lo ponían encima de una madera y esto lo he visto yo y tengo las imágenes pero no he querido ponerlas. Lo ponían desnudo
con los brazos así, para ir quitándole los piojos y la gente por bajo comiéndoselos. No había nada. Sí, sí. Les daban una lata de sardinas cada 2 días y un vaso de agua al día. Si llegabas, un vaso de agua al día. Y si llegabas al sitio, tú tenías tu vaso, o si se te caía el agua, la habías liado porque ya no había más, ¿no? Es decir, la guerra, tanto de una parte como de la otra, no debe de existir. La guerra es mala, y lo digo ahora que estamos sumidos en alguna que otra guerra que de verdad es algo horrible y que debería de cancelarse inmediatamente, ¿no? El ser humano involuciona con las guerras, ¿no? Y todo esto, Diego, cuando pisas un lugar así, te sobreviene a la cabeza, por lo menos a mí. Y entonces me causa la gran impresión de tener que estar en un lugar donde ha habido tantísimo sufrimiento, ¿no? Y es por ello por todo esto que te he comentado, que para mí es un lugar especial. Y sobre todo porque el primer día que voy allí, coño, grabo un Mauser amartillándose y disparando en un sitio que yo Hostia. considero que puede ser una garita de vigilancia para la zona de la Vega Baja, que pueden escapar de una manera o bien venir a atacar, pues para mí era algo increíble, ¿no? Increíble, verdaderamente increíble. Bueno, tengo que decir que para aquí Rodrigo Fuensalida nos hace una pregunta, pero la voy a dejar marcada para luego, porque yo antes quiero contar una experiencia que nos sucedió durante una experimentación que Ferran en un directo nos estuvo enseñando, Ferran de Oriol Investigación, pues que le mando un fuerte abrazo. Además me ha preguntado algunas cosas diciendo sobre algo futuro que se va a ver en el Aventura de Misterio, pero no va a decir nada. me está diciendo que Te puedo está... decir una cosa. Antes de ayer yo pasé uno de las aventuras del misterio más peligrosas que creo que he tenido, más peligrosas y más fuertes. Él creo que se ha repuesto hoy. Ha estado 2 días prácticamente malo, eh, sí. muerto. Yo también, ¿eh? Ojo, que no me libro. Yo también. Lo que yo vi con él en esa investigación, que este lunes no, el lunes que viene no, el siguiente lo veremos en Aventura del Misterio. Pues es increíble, increíble. Y ya te digo que lo que llevo analizado, hay una psicofonía tú sabes que yo tipifico las psicofonías con calidades del 0 al 10 para tener un ámbito muy, muy extenso, más amplio, ¿no? Bueno, pues esta sería 20, más o Uf, menos. hostia. 20. O sea, sale una señora hablando. Y lo vais a ver, es flipante. Pues habrá que verlo, habrá que verlo. Ya nos lo has dejado con la miel en los labios, Pedro. Bueno, Es que escucha, no puede ser. y también te digo, la ouija más corta que he hecho yo en mi vida. Que puede, a ver, estamos hablando de minutos, porque no se podía investigar, no se podía. O sea, lo que quiera que fuera, nos estaba tirando de allí a patadas. Y lo vais a ver, ¿eh? Porque tú sabes que todo lo que se graba, todo sale. Y lo digo aquí, me parece que está todavía aquí María Esther, está Kou Surey por aquí todavía. Bueno, Sí, pues prepárate, Kou, porque esta psicofonía va a ser alucinante. Ya lo verás ya. además con el oído que tiene Kou, que ya me gustaría a mí Sí. tener ese oído. Y bueno, antes de marcar la pregunta de Rodrigo, yo quería hacer añadir más misterio al tema de Albatera, porque lo que le pasó a Ferran allí no es ni medio normal. Captamos una serie de psicofonías que se captaron, por eso luego va a venir esta pregunta, porque se captaron a través de la videollamada que estábamos haciendo aquí en directo para el público. Y se captaron unas en el famoso horno, ¿no? Que decían, pues bueno, estamos preguntando y de repente se oye, voy a por pan, vengo a por pan. Además salta un sensor en la puerta, lo oye Ferran y dice, el sensor, el sensor. Se oye luego estaban conversando y se oye, voy a por pan.
hostia, o sea, esa ya, dice, además es que estaba Interesante. la grabadora en el horno, donde la zona del horno. Pero es Sí, que sí. luego lo que le pasó a Ferran, Luis me dice, mira, acabo de hacer, Luis La Guardia me dice, acabo de hacer teleprospección del plano, mándalo a este punto. Y me dice otra amiga medium, me dice, mándalo a este punto. Los dos coincidieron en el mismo punto sin saber, sin tener conocimiento del uno del otro, lo mandaron al mismo punto. ¿Qué pasó cuando llegó Ferran allí? Empezaron a investigar varios sensores que estaban repartidos en una distancia prudencial, se disparan. Y de repente desaparece Ferran. Se cae de la videollamada, se cae todo. ¿Sabes qué le pasó? Se le empezó a quemar el móvil. Sí, 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 me lo contó el otro día, sí, sí, sí. Se le empezó a quemar el móvil. Y al día siguiente yo, Ferran, ¿estás bien? Intentando llamarle, decirle, pero este ha desaparecido, ¿qué ha pasado? Y me contesta por la noche, no te vas a creer lo que me ha pasado. Se me ha jodido el móvil. Se me ha jodido el móvil. Y dice, se me ha quemado por dentro, macho. Dice, he ido al punto donde decía Luis, y dice, se me ha quemado el móvil. Dice, yo no sé qué ha pasado aquí. Dice, yo no sé qué ha pasado. Yo no sé tampoco, supongo que tendrá igual alguna explicación, pero será quemar el móvil justamente en el mismo punto. En Sí, el es mismo verdad. punto donde manda. Y claro, yo quería preguntar aquí hasta qué punto interfieren las tecnologías, o sea, estas energías, hasta qué punto interfieren en la tecnología que llevamos. Porque a mí me ha pasado que de repente ponerse a cargar, o sea, sin yo tener el móvil conectado, o sea, tener el móvil ahora lo tengo conectado, pero imaginaros, lo tengo sin desconectar y de repente hace la batería cargando y se pone a cargar solo. Me ha pasado sin Ya. tenerlo conectado a nada. Entonces, ¿por qué eso Claro, pasa? aquí hay algo que es obvio, ¿no? Y es que yo estudio lo que se llama la transcomunicación instrumental y por algo se le pone instrumental, ¿no? Lo primero que tenemos que empezar a comprender es que lo paranormal tiene tres características y son tres es. Los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos. Y todo obedece a determinado tipo de situación y casuística que se produce en un momento dado. Y todo esto también obedece a las personas que están en ese momento y a distintos comportamientos de la materia y por supuesto de la psique de las personas. Es decir, está todo unido. Pero en cuestión del tema paranormal, y estamos hablando de lo que nosotros consideramos como una fantasmogenia, por ejemplo, o como una materialización, por ejemplo, una teleplastia, o como por ejemplo una inducción psíquica, una telergia, una psicorragia, una emisión energética de energía, todo esto tiene que ver con alteraciones en la materia. Uh -huh. La única energía que puede llegar a comprender eso es la energía electromagnética. Y la energía electromagnética está rodeándonos prácticamente en todo momento. Dependemos de la energía electromagnética. De hecho, hasta la luz de las estrellas es una radiación electromagnética. Hasta la propia luz del Sol es una radiación electromagnética. Con lo cual, incluso lo natural puede llegar a tener ese comportamiento. Hay un aparatito que en la última aventura del misterio que hice, empezó a volverse loco. Acabo de responder hace un rato a un mensaje de un chaval que decía que no podía soportar el ruidito que hacía un aparato que yo he inventado. Es un aparato que amplifica las cargas electrostáticas 27 millones de veces. Tú imagínate que si tú tienes un DIN A4, y lo doblas por la mitad, y lo doblas por la mitad, y lo doblas por la mitad, y lo doblas por la mitad 40 y tantas veces, llegas a la luna. Esto lo sabías, ¿no? Bueno, es una cosa que se hace. Parece mentira, pero es verdad. O sea, llegaría hasta la luna el paquetón que haces, ¿no? 40 y tantas veces tan solo. Imagínate una amplificación de 27 millones de veces.
¿Por qué? Porque a veces las cargas electrostáticas es lo que altera el, el entorno circundante de una producción paranormal. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y cuando la energía incide en nuestro mundo tridimensional, es cuando hace un efecto. Lo más probable es que las variaciones que nosotros detectamos en nuestros aparatos, detectores electromagnéticos y demás, estén producidas precisamente por la alteración de la presencia de este tipo de entidades. Y esto es lo que causa la posibilidad, insisto, posibilidad, puesto que nos movemos en un mundo de hipótesis, que todo tenga que ver con la carga electrostática. Y la carga electrostática es lo que considera la posibilidad o contempla la posibilidad de que pueda ser alterada por una entidad fantasmal. Esto es un estudio que hice yo durante mucho tiempo sobre la luz de los fantasmas, ¿no? Donde llegaba a la conclusión, por discriminación lógica y plausible, de que la luz de los fantasmas tendría que estar compuesta por campos electromagnéticos. Y de hecho, cuando yo me voy a hacer mis aventuras del misterio, tú sabes perfectamente que yo no utilizo. Yo medio, ya os lo digo que medio los puse de moda cuando empezamos a crear los grupos de investigación por todas partes, los sensores de infrarrojo, de pasivo, los PIR, que bueno, pues que sí, que saltan y que te detectan que son los cambios térmicos. Esto está muy bien. Pero, ¿qué es lo que se produce por la radiación electromagnética? No hay ningún detector. Y de hecho, yo en las aventuras del misterio utilizo detectores ópticos, que son precisamente detectores que pueden variar o que pueden captar las variaciones que se producen por la absorción de los campos electromagnéticos de la luz. Y Ujú, esto es lo que ocurre con la técnica. Ya no solamente con el tema psicofónico a nivel de voz, porque si yo te dijera cómo se produce una psicofonía estaría mintiendo, no lo sabemos, ¿no? Eh, pero sí es verdad que distintos aparatos tecnológicos, como puedan ser baterías, el otro día en una aventura del misterio se me gastó la batería de la cámara que yo llevo, y yo llevo otra de repuesto, ¿no? Bueno, pues yo tengo absolutamente milimetrado, dependiendo de la duración de la batería, lo que me va a durar la aventura. Ojo, parece una tontería, pero en lugar de ver cuánto tiempo llevo grabado, veo lo que me queda de batería para saber si me estoy pasando o no estoy llegando a la duración de la aventura, ¿no? Bueno, pues ujú. esto, a mí el otro día en el cementerio de Benamaurel, delante de todos, pues se me cayó la batería principal de la cámara, íntegra. Pero es que pongo la secundaria y se cae instantáneamente. Y es que uno de los aparatos que llevo, con una pila recién cambiada, una pila perfectamente alcalina de 9 voltios, se la tragó en cuestión de un segundo y medio. Hostia. Entonces, esa alteración. Y luego, por otra parte, yo recuerdo en un colegio donde hicimos una investigación, éramos 18 investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Había un poquito de todo, ¿no? Pero era una investigación muy interesante, puesto que se veía un fantasma y el colegio estaba y está en activo. Está lleno de niños. Entonces, el fantasma lo veían los niños. Y era el fantasma de un señor, de un profesor, que había tenido un accidente haciendo escalada, se había matado y estaba apegado allí al lugar, ¿vale? Bien, digamos eso como plausible. Bien, pues los niños lo veían. Estaban haciendo una obra de teatro y salía por un sitio y se escondía por otro. Claro, nosotros 18, un colegio enorme. Imagínate, teníamos un equipo en la planta de abajo, otro equipo en la planta de arriba. Los colegas de la SEIP se acordarán porque aquello fue increíble. Bueno, estamos hablando de hace muchos años. Eh, yo tenía un ordenador que grababa las variaciones de los píxeles por pantalla, ¿vale?
Y recuerdo que donde se aparecía ese profesor era en la sala de profesores, donde más se aparecía, con lo cual montamos el estudio, el equipo, los equipos, en la sala de profesores. Estamos hablando que se hizo hipnosis incluso. Entrevistamos a las testigos, a las profesoras y a la señora de la limpieza que lo habían visto en primer plano, ¿no? Es decir, se hizo un estudio muy bonito. Bueno, pues yo te digo a ti que en un momento dado estábamos, pues eso, en las investigaciones que perduran mucho, pues se llama al Telepizza y se piden 23 pizzas para todos los que estábamos allí, ¿no? Y mientras estábamos cenando, se disparan los sensores de la sala de profesores sin que hubiera nadie. Y el ordenador graba una sombra pasando y Uh, metiéndose dentro. Pero ojo, porque allí había un termómetro, que era una estación meteorológica, que guardaba todas las variaciones de temperatura. Era pleno verano. En Alicante hace calor en verano, aunque sea de noche, hace calor. Y teníamos 26 grados, ¿vale? Bueno, pues de 26 grados pasó instantáneamente a 7 grados. Con lo cual ahí tienes una absorción increíble de la radiación eh, electromagnética, electrónica que hay en el entorno de un gas, como puede ser una combinación de oxígeno, nitrógeno, CO2, es decir, lo que nosotros estamos respirando, en pocas palabras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las variaciones no solamente se producen en aparatos, sino también se producen en los ambientes y sobre todo gaseosos, como el que nosotros necesitamos para poder vivir, que es nuestra atmósfera. Y es por ello por lo que muy posiblemente sea la base de las osmias fantasmales o del fenómeno de la osmogenia u osmogénesis, ¿no? Que son esos olores, hedores que se producen en determinados olores a rosas, hedores a excrementos. En caso de hedores serían la osmia, y en caso de olores bonitos a flores, a perfumes y tal, sería la osmogénesis, ¿no? ujú. Tengo que decir por aquí que comentaba Luis sobre un lugar. Yo he estado en ese sitio y lo recomiendo, pero lamentablemente también se está haciendo un hotel, al igual que en Sierra Espuña, se va a hacer un hotel, por desgracia, y bueno, pues es triste, ¿no? Que al final pues se vaya a acabar todo el misterio por allí. Y por aquí pregunta Rodrigo Fuensalida, a quien mando un fuerte abrazo y que en enero tendremos seguramente aquí en Zaragoza. ¿Qué papel le da al operador en la psicofonía? Si coincide la idea que las máquinas puede que sean solamente una extensión de su capacidad mediúnica. Absolutamente, Rodrigo, absolutamente. El investigador, el experimentador, más que investigador, vamos a ver, un investigador es una persona que investiga multitud de casuísticas, multitud de datos, ¿no? Un experimentador es una persona que va a experimentar en un lugar. Cuando el experimentador accede a un lugar para realizar una investigación propiamente dicha de lo que nosotros llamamos investigación, pues, ¿qué es una experimentación? O no, también podría ser investigación, pero bueno, salgamos del entorno, ¿no? Entonces se produce una conexión con el lugar. Una conexión con el lugar, una conexión con las entidades o una conexión en sí mismo con el propio experimentador. El experimentador se convierte como parte experimental en el Mm, juego. mm, Y es por ello por lo que es indudable que empezamos a formar parte del propio experimento. Eso es muy normal que ocurra, pues por ejemplo lo que nos ocurrió a Ferran y a mí antes de ayer, donde estuvimos grabando una aventura, donde experimentamos una serie de cosas y donde nosotros mismos empezamos a experimentar determinado tipo de cambios en nuestra
en nuestro propio, entorno, cuerpo, que no eran naturales. El experimentador forma parte del fenómeno y se convierte en sujeto experimental. Por supuesto que sí, porque no podemos evitar ser una cosa, seres humanos. Exacto, exacto. Yo, de hecho, Rodrigo, te recomiendo ver el directo que hice con JJ Requena sobre las casas encantadas, donde hablamos largo y distendido de esto, de la canalización, hablamos de también los fenómenos poltergeist, bueno, hablamos de un montón de fenómenos anómalos. De hecho, mira, te voy a preguntar una cosa, Pedro. ¿Has vivido alguna vez a un fenómeno poltergeist que no puedas explicar? Porque generalmente se atribuye al cerebro, a la mente humana, al Muy, subconsciente. no uno, muchos, pero muchos. Te puedo decir uno en Belmez de la Moraleda, donde te aseguro que en la casa natal de María Gómez Cámara, 3 investigadores vimos como una silla de hierro se desplazaba por el pasillo y se subía al rodapié, cuando justamente entraba en nuestro campo de visión de la puerta de la salita donde estábamos, a las 4:17 de la mañana. Y te aseguro que no se me olvidará. No había nadie dentro de lo que se llama un estado alterado de la mente. Estábamos tranquilamente. Éramos tres investigadores, 3 personas, y ninguno de ellos teníamos la capacidad de poder llegar a visualizar o tener un estado alterado producido por algo, ¿no? Bueno, a Bea y a mí nos han movido un coche de lado a lado durante X segundos. De lado a lado. Nos han doblado las, las ballestas del coche. Jolín. En el lugar donde estuvimos experimentando con Ferran, tuvimos un fenómeno poltergeist brutal, donde ninguna de las personas estábamos sufriendo estado alterado de la mente. Y se produjo. Tenemos fenómenos captados sin la presencia humana, con lo cual lo que es el fenómeno poltergeist psíquico se desvanece y nos tenemos que quedar con el fenómeno poltergeist por infestación, porque yo ahí hago un matiz. La parte del poltergeist por infestación, que en sí sería un 2% de los casos probables que se producen, y la parte del poltergeist psíquico, que es un 8% del 100% de casos que se producen. El resto, el 90%, tiene explicación. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, los he vivido. Y esto es que Claro, me acuerde. Esto es que me acuerde, ¿eh? Porque hay muchos que no me acuerdo. Hay situaciones que yo no llego a comprender. Mira, he visto que antes ha venido Carol, mi querida Carol, que le envío un super beso desde aquí. Bueno, pues estando con Carol, estuvimos haciendo una sesión de Ouija y, bueno, te puedo asegurar, con 2 colegas de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y Carol, que también es de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Pero quiero decir que estamos haciendo una experiencia de Ouija y el vaso empezó a saltar y eso se puede ver. Está grabado con 2 cámaras. Además, cómo saltaba, pero no solamente saltaba, sino que a mí me levantó la mano. Textualmente, es imposible que el vaso pueda levantarme a mí la mano. Primero, yo estaba haciendo algo de fuerza y segundo, tendría que ser, no sé, no sé cómo podría explicarlo. Con lo cual, no puedo llegar a explicarlo. Intento pensar que todo tiene explicación desde un punto de vista u otro, pero tampoco puedo dar explicación al mundo trascendental, con lo cual me quedo con que no tienen explicación algunos. ujú. Y bueno, para mí un lugar que muchos han tratado de darle explicación y que bueno, sería cuestión de discutirlo, es el famoso sanatorio de Agramonte, que vos, Pedro, has estado y has vivido, a raíz de toda la polémica que se generó cuando estuvimos Luis Laguardia y yo, pues decidiste
voy a probarlo. A ver, voy a ir y lo voy a probar. Y te Ah, pasó absolutamente de todo. O sea, te pasó de todo. Y de hombre, hecho grabaste la psicofonía microfónica más larga, ¿no? Al sí, menos que se conozca. sí, 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 es verdad. Todo esto, a ver, el Sanatorio de Agramonte es un lugar que no te deja indiferente. Es un lugar que directamente cuando estás en la puerta, estoy trasladándome mentalmente, ¿vale? Si ahora pudierais ver mi mente, me veríais entrar por aquella puerta, por la cocina. Bueno, algunos entran por otros sitios. Yo entré por la cocina, como por primera vez por ese pasillito. No sé, ahí hay algo que te atrapa. Eh, Tengo que decir que nada más entrar, eh, fue Bea la que me grababa, pero luego ella ya se fue a leer al coche y ya me quedé yo solo. Cuando yo me quedé solo y me fui hasta los distintos puntos, hasta la capilla, hasta... Yo te aseguro que allí se respiraba un ambiente totalmente distinto. Y fue Mm. precisamente cuando o sea, estaba subiendo una escalera, está filmado, cuando yo no sé si la distancia entre escalón y escalón y escalón hasta subir eso, eh, produjo lo que en la psicofonía microfónica se llama psicofonía por absorción. De manera que nosotros, a ver, la psicofonía se produce porque existe una transformación energético-sonora. Esto es una de las hipótesis que yo establecí hace ya muchos años cuando escribí mi primer libro de psicofonías, que Sí, que estaba... además lo tengo yo por ahí atrás. No sé si se ve, pero está por ahí atrás que me lo firmó Pedro, Sí, además. sí, por Te ahí, lo firmó, me lo firmó. pues sí. Bueno, pues cuando esta hipótesis de la transformación energético-sonora viene a decir, explicar el hecho de que si tú coges o intentas grabar una psicofonía, la psicofonía necesita una energía productora. Y esa energía productora debe de ser en las frecuencias sonoras necesarias para hacer resonar lo que es esa propia grabación psicofónica. De hecho, voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis. Tú coges un diapasón con la frecuencia de 423, por ejemplo, ¿vale? Kilohercios. Perdón, hercios. He dicho kilohercios. Mucho digo yo. Pero bueno, y coges otro aquí de 423 hercios. Si tú tocas uno, las ondas hacen que el otro se excite y empiezan a vibrar y a sonar los dos a la vez. Esto es una comprobación física, podéis hacerlo y funciona. Bien, esto significa que cuando tú tienes un sonido que genera las frecuencias necesarias para hacer vibrar en la misma longitud de onda que se producen las propias grabaciones psicofónicas, tiene resultados positivos. Y lo que me pasó a mí en Agramonte fue una absorción de energía por cada uno de Ujú. los pasos que yo daba. No me acuerdo lo que dice en la psicofonía, porque es larga, pero cuenta la historia de un soldado que se mete dentro del sanatorio cuando aquello estaba en tiempos de guerra como hospital militar, para camuflarse y para escaparse de que lo pillaran. Lo pillaron y cuando lo pillaron le dijeron, ah, amigo, te vamos a curar, dispara. Y ahí fue cuando se para. Pero estamos hablando de que son casi 20 segundos de psicofonía. 20 segundos es mucho, ¿eh? Porque si tú cuentas, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 20 es muy larga. Y se produjo precisamente en Agramonte. Un lugar que creo que, insisto, como decía antes, no te deja indiferente. Es algo brutal lo que hay en Agramonte. No sé si es que o es que es muy grande o lo que sea o qué tiene, pero es muy raro. Agramonte tiene mucha historia detrás. Porque claro, hay investigadores que están a favor, hay investigadores que están en contra. Yo siempre digo, por ejemplo, que incluso hay algunos investigadores que han sacado un informe acerca de lo que hay, de lo que ellos encontraron en Agramonte y dicen que allí no pasa nada. Yo siempre digo que a la gente que vaya, que lea tanto los que dicen que no pasa nada, tanto los que dicen que pasa algo, para que tengan una visión más objetiva
del fenómeno allá en Aramonte. Y que luego si les pasa, pues que juzguen por ellos mismos si creen que es del lugar, si creen que es diferente al lugar, que juzguen por ellos mismos y experimenten. Bueno, Eh, yo tengo un aserto, Diego, para esto que, vamos, te lo quito de un plumazo. El sol está frío. no sé qué quieres decir con esto del sol está frío. ¿Tú lo dudas? Yo para mí no lo dudo, que ahí pasan cosas en Aramonte. Me han pasado No, muchas. no, 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 no. Te digo, yo te digo a ti. El sol está frío, Diego. El sol, nuestra estrella, si tú la tocas no te quemas, está fría. Yo creo que me derretiría antes de tocarla. Lo Bueno, dudo, claro. algunos piensan que tiene un núcleo en el que se producen 15 millones de grados, pero yo te digo que no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las cosas extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias para demostrarse. Es por ello por lo que nos cuesta a veces demostrar tanto fenómeno. Y yo te puedo decir a ti que hemos empezado el programa hablando del principio de intencionalidad, ¿es correcto? Donde Sí. una persona va con su llave azul y abre las puertas azules. Si tú vibras en una vibración, como el diapasón, pues puedes excitar lo que vibra en tu misma vibración. Basta que tú vayas con una vibración tal a un sitio para que tú actives ese lugar o no. Entonces, que vaya un señor a intentar decir, venga, vengo aquí a que aparezcan fenómenos, sale, fenómenos, apareced. No va a pasar. Esto, bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero el sol está frío. Como no vas a poder demostrarlo, el sol está frío. A ver quién me lo puede negar. A ver si alguien ha ido allí a tocarlo. Nadie ha ido a tocarlo. Con lo Salvo, cual, son especulaciones. Con lo claro. cual, mi hipótesis de que el sol está frío es totalmente plausible, aceptable. Y a no ser que me demuestren lo contrario, yo pensaré que la estrella emite una deflagración solar por la combustión del hidrógeno y del helio y produce una llamarada y luego se enfría. A ver si me demuestran lo contrario. Ningún astrofísico me va a poder demostrar lo contrario. Bueno, en fin, he puesto un ejemplo un poco burdo porque, Sí, vamos, sí. pero quiero decirte que a veces las cosas que necesitan unas pruebas extraordinarias, o sea, las cosas extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias para poder demostrarse. Y es lo que pasa. No, vamos, no dudo de el buen hacer de estas personas, no lo dudo, Yo tampoco. pero que vayan allí con alguien que esté experimentando. Y ya te puedo decir, yo he estado en sitios donde he ido 20 veces, no he cogido nada y a la 21 me ha aparecido una psicofonía. También, también. ¿Significa esto que este lugar no está activo? Pues yo creo que no. Los lugares están o no activos en función de la persona que va, del momento que va. Porque, ojo, no te pierdas el momento, porque hay muchas cosas que no tenemos en cuenta y tenemos que tener en cuenta. Y yo, que soy radioaficionado, como veis aquí en mis aparatos, bueno, pues ya te puedo decir que hay muchas cosas que no tenemos en cuenta y están ahí, como por ejemplo la propagación de las ondas, los rayos X que emite que están soportados en la ionosfera por parte de las deflagraciones solares, ¿no? Entonces, todo esto interviene. Y vayas un día, vayas otro. Yo hice un estudio de 5.000 experimentos, es el primer libro que yo escribí, en función de los estudios de la psicofonía, comportamiento del momento, de la situación, características de la voz, características de la persona, estado anímico, presión atmosférica, las fases lunares, etcétera, ¿no? Y esto, pues también es importante tenerlo en cuenta, que existen factores que tienen que ser experimentales hasta que se demuestre lo contrario. Yo es que en Agramonte he estado. Ay, a ver, hay cosas que puedo decir que se decían y yo ya sé que no son verdad, pero hay cosas que yo he vivido el misterio allí. O sea, yo lo he vivido. Yo he estado incluso solo de noche
que eso es una experiencia increíble, la verdad, porque es un lugar que también incita mucho a querer investigarlo, querer recorrerlo, independientemente de que pase algo o no, de que suceda algo o no. Muchas veces me he ido de vacío de allí, muchísimas ocasiones, pero cuando me he llevado con algo, me he llegado con psicofonías de tipo 10 que pueden estar relacionadas con el lugar, pueden estar relacionadas con con mis voces acompañantes, como dicen algunos. Bueno, no lo sé. Son todo teorías. Pero yo he vivido el misterio allí y ¿por qué no contarlo? O sea, lo digo así abiertamente, ¿por qué no decirlo? He grabado allí psicofonías de todo tipo y Luis, por ejemplo, Luis Laguardia se puso malo allí. Se puso malísimo en una ocasión. Se puso malísimo. No sé por qué, pero decía, y de hecho Santiago Vázquez también. Se puso histérico perdido. Ya. Había otras personas que se han puesto malas allí. Lo mismo ha pasado también con la cripta del Pilar. En la cripta del Pilar la gente entraba y se ponía mala. Y es un lugar que muy pocos hemos logrado acceder a poder grabar. Muy pocos. A ver, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Nosotros, imagínate que tienes un aparatito de radio, ¿vale? Pues, por ejemplo, Ujú. un aparatito de radio. Este que es formato antiguo de los chinos, que es una maravilla auténtica. Bueno, si yo pongo ahora, lo enciendo, no lo voy a encender por si acaso aparece música que no te fastidie en el vídeo, pero bueno, eh, si yo lo pongo en una emisora, ¿vale? El aparato de radio va a captar esa frecuencia y tú vas a escuchar lo que esa frecuencia está emitiendo. Pero eso no significa que Radio Nacional de España, que otra emisora, la otra, o Radio Heraldo, o lo que sea, esté emitiendo a la vez. Eso significa que el aparato de radio recoge lo que tiene sintonizado. Cuando tú sintonizas en un lugar, vas a recibir eso. Pero si no sintonizas ese lugar, vas a recibir un pupurri de cosas. Cuando tú tienes o entras en un sitio y sintonizas con ese sitio, como yo decía antes, empiezas a vibrar en la misma dirección y en el mismo sentido. Empiezas a sintonizar y empiezas a escuchar el lugar. Es la base de la capacidad mediúmnica, es la base del contactismo y es la base de incluso la producción psicofónica. Todo eso influye. Si tú vas allí sin ganas, hombre, puede pasar, pero si vas sin ganas, allí despectivo, insultando, pegando golpes y tal, no se van a producir fenómenos. No sintonizas con el lugar, más o menos. El estado anímico influye. El Por estado de la supuesto, persona, la mentalidad de la persona influye. por Y supuesto que sí. mucho. O sea, y mucho. Eh, yo he ido con gente que ha tenido falta. Mira, yo en mis tiempos más de Urbex, yo he ido con gente que ha faltado de respeto al lugar y yo decirles a la tira, vete de aquí, ¿sabes? Y vete de aquí, no vuelvas. Y contigo no vuelvo. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no? Es, ya, si ya de por sí están deteriorados los lugares, si vas con esa pretensión de destrozar el lugar, apaga y vámonos. Y por aquí preguntaba Iván Rumo, nuestro amigo de Guadalajara, pregunta para Pedro, ¿cuál es el mejor sistema de grabación en campo? Que además hace poco estuvo en Agramonte y, bueno, le ha pasado algo también curioso, que lo ha contado antes. Mediante grabadora de mano o de muy buena calidad o tablet o un buen micrófono. Bueno, yo he pasado por todo. No podéis ver mucho de los equipos que tengo yo por aquí, pero tengo grabadores de bobina, he pasado por todo. Eh, he obtenido psicofonías con todo, e incluso con aparatos que no graban. También he obtenido psicofonías. He obtenido psicofonías contra radio, he obtenido psicofonías ¿Mm? prácticamente en todo, e incluso he llegado a escuchar voces directas. Y yo te puedo asegurar que cualquier sistema es válido. Da igual. Ahora bien, si tú, aquí por ejemplo, uno de mis aparatos favoritos es el minidisc.
cuando salió el minidisc, que lo sacó Sony, pues aquello era una pasada, ¿no? Y tenías los audios digitales, que tenías una calidad asombrosa, ¿no? Pero es que ahora yo con mi tablet, cojo mi micrófono, el AKG 420, el P420, que es una pasada, y me cojo mi tarjeta de sonido y me voy al monte a grabar. Y me traslado un estudio al monte. Tengo la calidad de un estudio. Entonces, la calidad es fundamental para el análisis y para la detección de errores. Con lo cual yo te recomiendo que cuanto más calidad tengas, mejor. Uno de los aparatitos que más psicofonías daban son, que yo tengo varios por ahí, esos grabadores de mini cinta, de cinta chiquitita de reportero, que Tengo tú uno. tendrás alguno, ¿verdad? Pues no, más pequeñito que Tengo uno ese. de estos. Ese es una pasada. Yo he trabajado mucho. ¿Tú no te acuerdas de esos de mini cinta, de los chiquititos? Ah, no, de esos no tengo. Tenía alguno, pero no tengo. Bueno, Tenía alguno de hace ya años. O sea, fíjate que yo era pequeño, lo tenía mi padre por ahí y teníamos, pero no, ya no pues tengo esos ninguno. yo los he utilizado, ¿eh? Y algunos me han funcionado muy bien. Pero no te imaginas la cantidad de psicofonías que la gente me enviaba con eso. Hasta que me di cuenta de que lo que hacían es que, a ver, esos aparatos tenían dos velocidades de grabación, porque el que has enseñado tiene 4,7 centímetros por segundo, ¿no? Esto significa que la calidad de lo que puede grabar está en función de los 4,7 centímetros por segundo. Significa que tú no vas a obtener más de 5.000 hercios. Por mucho micrófono que pongas, no vas a obtener más que 5.000 hercios de calidad. No puedes subir a 18.000, no sirve para nada. La grabadora no graba más. Entonces, las grabadoras de cinta abierta, de bobina, funcionaban a 19 centímetros por segundo. Podía grabar hasta 20.000 hercios. La grabación era alucinante. Y es por ello por lo que muchos de los estudios de grabación utilizaban precisamente esa, ese tipo de grabadores, ¿no? De bobina abierta. Por eso yo te digo, en conclusión, que todo sirve, pero hay cosas mejores. A mí, yo soy muy romántico y me gusta mucho lo analógico. Me gusta escuchar pasar la cinta y tengo ahí mi TCS 2000, por ejemplo, o el Philips AQ6455, que son grabadores de cassette muy buenos y que valen, bueno, el 6455 no tanto, pero la TCS 2000 me costó una buena pasta, o el Marantz este que tengo aquí, que me costó aproximadamente 2.000 euros el Marantz, que no es poco, ¿no? Para tener pureza de sonido, para tener calidad de sonido. Claro, estudios profesionales, un micrófono, hay micrófonos que valen 3.000 euros, un micrófono. Claro, Ujú. cuanto más azúcar, más dulce. Cuanto más vibración, este micrófono que utilizo yo de membrana para estar aquí, no lo veis, gracias a Dios, porque tengo un calcetín puesto para que no se vea. Bueno, si queréis verlo, os lo enseño. Bueno, tampoco podéis, porque no da el ancho de la esta, ¿no? Pero quiero decir que utilizan micrófonos de condensador, utiliza un condensador, una membrana, que junto con un condensador, y cuando se excita a 48 voltios es cuando te está dando una respuesta. Son súper silenciosos. ¿Qué pasa? Las grabadoras antiguas, esas pequeñitas, comprimen tanto el sonido a 1,2 centímetros por segundo, 1,2, que todo lo que se grababa era un barullo de cosas, no tenías calidad. Y es por ello por lo que la gente, si había alguien hablando a 2 metros, ya lo escuchaba como una psicofonía. La cantidad de gente que ha pensado que grababa psicofonías con esos aparatos. Y yo no quiero ser aguafiestas, pero no había tanta psicofonía. A veces se producían muchos errores. Y cuidado que esos aparatos me gustaban, pero Sí, siempre sí. bien controlados y con micrófonos incorporados con una impedancia ajustada. La verdad es que
Bueno, Yo, hay yo mucho que aprender, Pedro. Hay que mucho que aprender, Pedro. Sí, me dime, quedo, dime. me quedo con lo digital, ¿eh? Me quedo con lo digital. Pero ¿por qué te quedarías con lo digital ahora mismo? O sea, ¿por qué te quedarás con lo digital? A ver, hay una parte de mí que le gusta la parte analógica, ¿vale? Y yo, mira, aquí tengo una de las bolsas, aquí detrás tengo una bolsa mía de experimentación y siempre llevo el AQ6455 con una pila, o sea, con pilas bien cargadito, por si acaso, me gusta llevarlo. Pero si yo tengo que grabarlo con la cinta, ¿vale? Y luego digitalizarlo para poder analizarlo, Es un rollo, es un es un rollo. coñazo. Además, creo Sí. que el aparato ese que tienes tú es un digitalizador, si no me equivoco. Sí, también es digitalizador, sí. Este sí. Puede Por eso, grabar, pero también es digitalizador. así es. De hecho, Pues lo tengo un poco machacado de tanto darle. Tengo un poco exactamente. machacado. Pero sabes perfectamente que se producen variaciones. Y claro, Sí. estás hablando tú de eso, pero cuando no existiera el aparatito ese, para yo eh, digitalizarlo, aquí no lo veo delante, pero bueno, aquí detrás, que no se ve, pues realmente tengo un adaptador de impedancias para poder hacerlo. Tú sabes la cantidad de psicofonías que yo he perdido para poder trasladarlas a cintas máster Pues y muchas. luego conservarlas. Es brutal, pero brutal. He perdido miles de psicofonías y muy buenas. Y algunas que eran muy buenas, que yo recuerdo que Bea y yo nos quedábamos sorprendidos cuando las grabamos hace ya muchos años, pues ahora es que se escuchan como una patata, por una razón, porque pierden calidad. La cinta magnetofónica pierde calidad. Si me hablas de minidisc, pues vale, ya te digo yo que menos, no pierde tanto, pero hoy en día con las unidades de memoria que puedes tener el micrófono justo a un palmo de ti, pues evidentemente se puede llegar puedes llegar a tomar notas y no interferir en el micrófono, sobre todo porque el grabador antiguo, no sé si lo recuerdas, el paso de la cintita de la marinera, el motor se escuchaba, tenías que alejar el cable 2 metros. Y darle vueltas con el boli también para Eso rebobinar. es. Aún Eso. así, yo soy un apasionado y coleccionista de lo retro, así que me encanta. De hecho, yo muchas veces salgo a grabar con este mismo micro, con el Sí, Yeti, con el Blue claro, el Yeti, Yeti funciona muy bien. que es buenísimo para esto. Es, es bastante bueno. Me sorprendió mucho la calidad de imagen y la cantidad de sistemas que tiene para poder grabar. O sea, tanto Claro, en 360 grados como en cardioide. Es muy interesante. O sea, es muy... La verdad que yo lo probé con el Audacity, con ordenador, y me encantó ese método de poder grabar pequeñas grabaciones y luego continuar, y luego continuar. claro, 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 claro. Me fascinó. Y ahora para finalizar, porque yo ahora me tengo que ir ya en breves, Sí, te quedan lamentablemente, 5 minutos. me tengo que ir, al final he negociado para entrar al cuarto, así Muy bien. que me quedan 15 minutos para entrar. Voy a estar en el programa de Rosario Fuentes y Próspera Muñoz, que ya me van a estar me van a estar esperando ya dentro de poco. Pues si hubiera algún lugar que te ha impactado emocionalmente y que nunca hayas contado, ¿cuál sería? Yo es que no tengo secretos, Diego, lo cuento todo. Soy muy bocazas. Y sí, a ver, a mí el lugar que más me ha impactado emocionalmente fue en Inglaterra. En Inglaterra, concretamente en una posada que se llama Jamaica Inn, podéis verlo también en Aventura del Misterio, eh, donde tanto Bea como yo tuvimos la oportunidad de ver una aparición fantasmal, pero en primera plana, en primera regla, en nuestra propia habitación. Si quieres, en 5 minutos te lo puedo contar. Cuéntamelo. Venga, Adelante. estábamos allí. Fuimos Paco Azorín, Elvira, Bea, Naraya y yo. Naraya es mi hija. Bea, mi mujer. Paco Azorín y Elvira, bueno, pues ya sabéis. Bien,
Recuerdo que habíamos hecho la gestión veníamos de Escocia y habíamos hecho la gestión para poder hacer una investigación, que la tenéis ahí en Aventura, que es la que se puede ver. Bueno, total, que ve a hacer las gestiones, habla con James, James es el gerente y, bueno, pues en cierto modo nos da permiso para estar allí investigando. Solo que estábamos nosotros solos en toda la posada. La posada Jamaica Inn, condado de Bolventor, año 1740 y pico, es donde iban todos los piratas, lleno por todas partes de lugares donde habían matado a tal, habían matado a tal. Allí hay tradición y tema de fantasmas, ya sabéis, ¿no? Aparece un fantasma ya muy conocido y la verdad es que muy interesante en todos los sentidos. Pero yo quería comprobarlo. Entonces, bueno, pues nos ponemos allí a grabar, grabamos 3 o 4 psicofonías y allí no había nada, ¿no? Total, a mí me habían dado una habitación, James me había dado una habitación un poco moderna y yo digo, bueno, pues dame una ya del año 1700, ¿no? Total, que me da la número 3, que era la que había justo encima de recepción. Y yo recuerdo que cuando Paco Azorín y yo terminamos de realizar la investigación, yo me subí, él se fue a su habitación, yo me fui a la mía y, por supuesto, Bea y Naraya dormían. Teníamos una habitación, ¿vale? Donde aquí había otra habitacioncita chiquitita con unas literas donde dormía Naraya, ¿no? Nosotros dormíamos aquí, una habitación con una cama, con dosel y todo, una cama de suelos de madera irregulares. Bueno, pues yo lo que puedo deciros es que llego con todo el silencio del mundo, allí sin mover nada para no despertar ni a una ni a otra, dormían profundamente y, total, pongo las cámaras a cargar, todo eso y me voy a dormir. A las 3 en punto de la mañana, serían las 2, ¿vale? Cuando yo llegué. A las 3 en punto de la mañana, súbitamente, Bea y yo nos incorporamos, nos despertamos. Y por delante de nosotros pasa Naraya con el camisón, ¿vale? Estamos hablando 11 años. Con el camisón y todo el pelo colgándole por dentro. Típico de las películas japonesas, esas que te pegan el susto, ¿no? Bien. Pues pasa. Nos miramos Bea y yo diciendo, entraba la penumbra de la luz de la farola que había justo en la entrada y va hacia la puerta, coge el pomo de la puerta y abre la puerta para irse. Y digo, hostia, la llamó por su nombre, Naraya. Aquella suelta el pomo, se da la vuelta y vuelve a la habitación. Bueno, nos dormimos, Bea y yo. Bueno, mañana lo hablamos y tal. Y aquello queda un poco como que Naraya había tenido un episodio sonambúlico, ¿vale? Algo que es probable, puede ocurrir. Pero cuando nos vamos, estaba James, el gerente. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? ¿Todo bien? ¡Ay, qué bien! Tal, le contamos un poco el periplo, tal. Y me dice textualmente, yo entregándole la llave, yo así con la llave, plaps, entregándosela, y me dice, ¿te ha gustado la habitación que te he dado? En inglés. Y digo, sí, muy interesante, muy bien, muy bonita y tal. Ah, dice, esa habitación tiene historia de fantasmas. Digo, sí. Dice, sí, a las 3 de la mañana se aparece una niña. Uy, va. ¿Qué me estás diciendo? Dice, sí. Dice, mira. Y me enseña que en la aventura se ve, me enseña un liberaco así, enorme y así de gordo, con todas las vivencias de la gente y de los pasajeros que habían pasado por allí, como en la habitación número 3, la mayor parte de ellos habían visto a una niña fantasma a las 3 de la mañana. Ostras, pues Y ya además, sabemos dónde voy a ir de vacaciones, ya lo sé. Tengo que añadir una cosa, lo que nos hizo reflexionar a Bea y a mí de todo esto
es que Naraya no utilizaba camisón. Era pequeñita, dormía en braguitas. Y por supuesto no tenía el pelo tan largo. Hostia, hostia, hostia. Es Así. curioso, es buena historia como para terminar aquí, la verdad, es buena historia para terminar aquí. Hay muchos temas que me he dejado, pero claro, el tiempo apremia y ahora pues nos vamos al programa de Buscando la Realidad, Muy que bien. estaremos allí con Rosario Fuentes, con Próspera, que también está por ahí, creo, Dale un abrazo y un beso a Próspera de mi parte. con Juan Carlos Chávez también, que está, así que ahora entraremos allí, ahora Muy ya bien. le notificaré a Rosario. Y bueno, Pedro, yo ahora te invito a que te quedes 5 minutos aquí en Cámara B, Muy porque bien. te tengo que comentar algo rápido que me lo han pedido. Y bueno, pues la semana que viene, el día 18, vamos a volver a estar aquí y esta vez traemos a un auténtico genio del tema ECM, del tema abducciones, como es el doctor Néstor Berlanda. Viene el día 18, un auténtico maestro que nos ha costado mucho conseguirlo, pero al final se apunta aquí y bueno, va a estar aquí hablándonos de la DMT, de todos esos estados alterados de conciencia. Vamos a profundizar muchísimo en eso con un psiquiatra que además es doctor psiquiatra. Así que ojo que se vienen cositas muy interesantes porque siempre que Berlanda habla, el mundo escucha, sobre todo en Sudamérica, y va a ser una pasada lo que vamos a vivir. Y bueno, ahora yo mismo voy a hablar sobre el tema de la conciencia, en Buscando la Realidad, hablando de las ECM, etcétera, etcétera, y su relación también, su posible relación con abducciones y todo tipo de casos, que además aquí hay una persona que es Lourdes Montes, que vivió una abducción y posteriormente una ECM, que Interesante. es un caso excepcional, es excepcional. Muy Y bien. bueno, y bueno, amigos, Bueno, nos vamos ya. Y bueno, pues sed buenos. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, dejar un buen like, sobre todo, que ya sabéis que yo siempre me dejo los likes. Es que, fíjate, me dice YouTube, tienes que pedir más likes, pero yo no los pido, luego se me olvida y bueno, luego se me olvida y ni pongo ni rótulos ni nada, yo se me olvida todo. Es cuando se hace esto con cariño, pues al final te, así. te encibes tanto las conversaciones que al final se te olvida todo y disfrutas, se trata de disfrutar. Y bueno, amigos, nos vemos el próximo día 18. Néstor Berlanda estará aquí, así que buenas noches. Chao, chao.